Fabián, ¿me podría leer el primer párrafo antes de la imagen, por favor? Sí. Gracias. El grado en que la cosmovisión metafísica es correcta es el grado en que se es capaz de comprender el mundo y actuar en consecuencia. Si está firme base, todo conocimiento se vuelve sospechoso. Cualquier defecto en la visión de la realidad hará más difícil vivir. Ok, gracias. Entonces, en la cosmovisión se necesita, perdón, en la metafísica se necesita ser capaz de comprender el mundo, como ya lo habíamos visto, el comprender la realidad para poder actuar en consecuencia a esta realidad. Si no tenemos esta base, si no tenemos esta comprensión del mundo, entonces nuestro conocimiento se va a volver sospechoso. Es decir, no es confiable. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a la metafísica. Ahora bien, vamos a ver. La siguiente disciplina. Y esta disciplina sería la gnoseología. Bien, la gnoseología se va a ocupar de nuestro conocimiento de la realidad. Es decir, va a estudiar los límites del conocimiento humano. ¿Hasta dónde yo puedo conocer? ¿Hasta dónde yo puedo saber? Por ejemplo, decíamos que el universo antes se creía finito. Después sabemos, o ahora sabemos que es infinito, ¿no? Bueno, hasta ahora sabemos que es infinito. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones para poder conocer este universo? Bueno, hasta ahora las limitaciones se deben a la tecnología, ¿cierto? La tecnología está avanzando porque ahora podemos ir más allá. Antes solo habíamos llegado a la Luna, pero ahora podemos ir más allá a otras nebulosas, a otros sistemas solares, bueno, a otros sistemas planetarios, a otras constelaciones, pero la tecnología va a seguir avanzando. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas de estudio de la gnoseología? Las áreas de estudio son la epistemología y la lógica, ¿sale? Epistemología y la lógica. Ahora bien, ¿qué es la epistemología? ¿O qué estudia? La epistemología estudia la forma más elaborada, más perfeccionada de nuestro conocimiento. ¿Cuál es esa forma tan elaborada y tan perfeccionada de nuestro conocimiento? El conocimiento científico. Entonces, la epistemología va a ser el estudio de ese conocimiento científico, de ese conocimiento elevado, perfeccionado, perdón, elaborado, perfeccionado. Su otra área de estudio, que es la lógica, bueno, pues va a estudiar la estructura de nuestros razonamientos. ¿Para qué? Para distinguir los argumentos válidos de los que no son válidos. Entonces, en la lógica, yo voy a tener muchos razonamientos, voy a tener infinidad de razonamientos, pero la lógica va a distinguir qué argumentos son válidos y qué argumentos simplemente no son válidos o tienen ciertas lagunas. Esas ciertas lagunas los hacen inválidos o ilógicos. ¿Sale? Ahora bien, la gnoseología
se llega a confundir con la epistemología. Se llega a confundir y se llega a utilizar como el mismo término. Es decir, la gnoseología y la epistemología se llegan a ocupar como iguales. Es por eso que vamos a tener una aclaración terminológica. ¿Por qué? Porque la gnoseología se trata del conocimiento general, mientras que la epistemología se trata solamente del conocimiento científico, ¿vale? Los dos tratan del conocimiento o estudian el conocimiento humano, pero la gnoseología estudia el conocimiento general y la epistemología el conocimiento científico. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Sí, no. Hablen ahora o callen para siempre. No, no es cierto. No callen. Hablen. Recuerden, la duda es bienvenida. Más bien, bueno, sí, el cuestionarse es bienvenido. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿No? De acuerdo. Veamos. Entonces, sigamos. Si no hay ninguna duda, continuemos. Bien, otra disciplina de la filosofía teórica es la antropología. La antropología, como su nombre lo menciona, es el estudio del ser humano. ¿Pero qué estudia? Bueno, intenta comprender qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos hace diferentes de otros animales. Eso es lo que estudia la antropología. Ahora bien, ¿cuáles son esas áreas de estudio para la antropología? Bueno, tenemos la física, Perdón, la Miss, cultura, ¿sí? perdón. ¿Antropología es qué? Es el estudio del ser humano. ¿Voy muy rápido? ¿Quieren que vaya más despacio o está bien? ¿Es el estudio del ser humano? Así es. Gracias. ¿No de qué? Es el estudio del ser humano y, bueno, intenta comprender qué es lo que nos hace humanos y diferentes de otros animales, ¿vale? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Sus áreas de estudio, bueno, ya lo habíamos visto, es la física, o bueno, sí, la física, lo cultural y la filosófica. Esas son sus áreas de estudio. En la física, bueno, más que nada es en lo físico. ¿Por qué? Porque analiza los rasgos anatómicos y fisiológicos del ser humano. Esos rasgos, tanto anatómicos y fisiológicos, van a ejercer una mayor influencia en la diferenciación respecto a otros animales. Por ejemplo, que podemos caminar erguidos, cosa que los animales no lo pueden hacer, a menos que, bueno, a veces nos sorprenden los animales, ¿no? Pero no es su característica. Ah, bueno, podemos articular palabras, aunque los animales se pueden comunicar con otro lenguaje, pero bueno, eso nos diferencia un poco. Nosotros podemos razonar. Los animales hasta ahora no hemos sabido que razonen, solamente hemos comprendido muy poco cómo es que ellos se entienden. ¿Sale? Es por eso que les digo que las verdades no son absolutas. Puede que ellos también razonen de manera distinta a la que nosotros lo hacemos o como nosotros lo hacemos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, pregunta, sugerencia? ¿No? Bien. Ahora bien, en la cultural. En la cultural se va a centrar en la tendencia del ser humano a vivir en sociedad y además va a analizar esa peculiar forma de organización social. Es decir, nosotros somos seres sociales. Aunque algunos digan que es mejor estar solo o que les gusta la soledad, ok, sí,
A algunas personas sí, les gusta estar solos, les gusta la soledad, pero llega un punto en el que tienen o en el que necesitan convivir con alguien, platicar con alguien, ¿no? Entonces llega ese punto. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, es social. Así que esa área de estudio de la antropología en lo cultural estudia esa necesidad de sociedad o esa necesidad de vivir en sociedad, de la forma de organizar una sociedad del ser humano. Otra área de estudio, bueno, pues es la filosófica. En la filosófica pretende proporcionar una visión general del ser humano que nos ayude a responder la pregunta: ¿qué es un ser humano? Entonces, con estas áreas de estudio, tanto en lo físico, en lo cultural, se llega a lo filosófico, en donde tratamos de contestar qué es un ser humano. Y bueno, un ser humano podríamos decir, no sé, es un ser pensante, un ser bueno, un ser racional, tal vez. A veces no lo somos tanto, a veces no pensamos las cosas, a veces no las razonamos. Entonces, esa respuesta es un poco ambigua, aunque puede ser una buena respuesta, podría. Como les digo, no hay verdades absolutas, sin embargo, hasta ahora es lo que tenemos, es lo que podríamos pensar, a menos que alguien tenga un pensamiento diferente. Díganme, ¿ustedes qué responderían a esa pregunta de ¿qué es un ser humano? Por ejemplo, imagínense, así, vamos a imaginarnos, vamos a usar ahora sí la imaginación. Imagínense que hay vida en otros planetas. Imaginémonos, tal vez sí la haya, pero no creo que se comuniquen como nosotros. Bueno, eso es lo que yo pienso. Ah, eso ya es pensamiento individual de cada quien. Si creen que haya o no haya vida en otros lugares, bueno, vamos a pensar que sí hay. Y que nos fuimos, no sé, a un planeta, ay, ahorita no se me ocurre el nombre de los planetas alejados de aquí del sistema solar. Pero bueno, vámonos a Júpiter, ¿no? Digo, no tiene unas condiciones ideales, pero supongamos que hay vida ahí. Bueno, ya. Vámonos a Júpiter. Si los de Júpiter les preguntaran qué es un ser humano, ¿qué les diría? No le podemos decir, pues uno como yo, así como yo, porque somos diferentes. Entonces van a decir, ah, todos tienen chinos, o todos tienen lentes, o todos son mujeres, o todos hablan como tú. Pues no. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué le dirían? A ver, alguien, ¿quién me puede decir? ¿Cómo se les diría a los de Júpiter? A nosotros se nos dice terrícolas, pero a los de Júpiter, jupiterianos, no sé, ¿eh? Bueno, vamos a decirle, ¿qué? Jupiterianos, extraterrestres, ¿ok? Sí, Fabián, extraterrestres. Vamos a dejarlo así ya, extraterrestres, ¿vale? Para no eh, darnos problemas. Vale, bien, ¿qué les dirían a los extraterrestres? ¿Qué es un ser humano? A ver, Fabián, empecemos con usted. ¿Qué le diría a los extraterrestres? ¿Qué es un ser humano? Si le preguntan, ¿qué es un ser humano? ¿Qué le diría? Así muy filosóficamente, ¿qué le diría? ¿Está bien? Ok. Un ser pensante. Bueno. Andrea, ¿qué le diría al extraterrestre?
Soy un ser capaz, sí, es que sí, y que tengo la capacidad, un ser capaz de comunicarme, no sé, em, no sé, Ok, bueno, ok. Entonces, un ser pensante, un ser capaz de comunicarse. Cris, ¿qué le diría al extraterrestre? Al extraterrestre, ¿qué es un ser humano? Sí está complicada la pregunta. Sí, así es. Que puede ejercer algún trabajo eh, con autonomía o algo así, no sé. Podría ser. Entonces, un ser pensante que se comunica, que tiene autonomía y ejerce ciertos trabajos o cierto trabajo. Bien, Jairo, ¿usted qué me puede decir? ¿Qué le diría al extraterrestre? Pues un ser es un ser, un humano es un ser biológico con capacidad de entender, comprender y aprender de las acciones o conocimientos, ¿no? Bueno, está bien. Ok, Estela, ¿usted qué podría decirle al extraterrestre? ¿Qué es un ser humano? Bueno, que el ser humano tiene la capacidad de razonar, que tiene conciencia sobre sus acciones, que tiene conciencia sobre lo que pasa pues en torno a en lo que, pues sí, en todo lo que nos rodea, que se socializa, se comunica ya sea verbalmente, corporalmente y también no sé, ya sea también a veces hasta por la manera de cómo viste, de su comportamiento, pues también expresamos, bueno, también la cultura y todo eso, pues es una forma de expresarnos, ¿no? Bien, Varias cosas. wow. Sí, sí, explicaría mucho de qué es un ser humano. Bien, Gerardo, ¿usted qué diría? ¿Qué es un ser humano? ¿Está por ahí? Sí, ¿Ok? déjeme pensar. Ok. ¿Cómo se lo diría? Más que nada es cómo se lo diría. Ah, caray. ¿Por qué? Eh, bueno, ¿cómo es el ser humano? Es que sí, como habían dicho, es un ser biológico, pensante, que toma decisiones, a diferencia de un animal. Que somos animales, pero eh, diferentes, con capacidad de raciocinio, no sé qué más. Ok, bien, gracias. Entonces, sí, todo lo que dijeron, sí, es un ser humano, pero, por ejemplo, comunicarnos, eh, expresar nuestro, pues, expresarnos, yo creo que también los animales lo pueden hacer. Am, aprender, también los animales lo pueden hacer y lo han demostrado. ¿Qué otro? Bueno, hasta ahí. Ahora bien, nosotros hemos conocido o sabemos, ahorita está muy en auge, que esto ha sido desde años atrás, pero ahora está muy en auge,
la inteligencia artificial, ¿sale? ¿Sí hemos escuchado de eso, la inteligencia artificial? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale, entonces la inteligencia artificial, pues, puede razonar, puede comunicarse, puede aprender, puede rebasar nuestra inteligencia también, sí, pero hay algo que la inteligencia artificial aún no puede hacer. ¿Sabemos qué es lo que aún no puede hacer la inteligencia artificial? ¿Sentir? Sentir, ¿sale? No tiene como tal sentimientos. Puede hablar de sentimientos, puede contar un chiste, puede decir te quiero, pero en realidad no lo siente, solo está programada o programado para decirlo, pero no lo está sintiendo. Eso es algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Eso es algo que nos puede caracterizar. Sin embargo, yo creo que los animales también sienten, ¿sale? También sienten emociones. Bien, dejando un poco de lado esta pregunta, que sus respuestas me parecieron muy buenas. Entonces, veamos. Vamos ahora a la filosofía práctica. Pero antes de esto, vamos a su guía. Y en su guía, veamos. Ok, vamos a ver la epistemología. Bien. Andrea, ¿me podría hacer favor de leer el primer párrafo de epistemología, por favor? Sí, la epistemología es un estudio del método de adquirir conocimiento. Responde a la pregunta ¿cómo lo sabemos? Abarca la naturaleza de los conceptos, la construcción de los conceptos, la validez de los sentidos y el razonamiento lógico. ¿Hasta ahí? Sí. Sí, de acuerdo. Gracias. Sí. Cris, ¿me puede leer el segundo párrafo, por favor? También se encarga de los pensamientos, las ideas, los recuerdos, las emociones y todas las cosas mentales. Se refiere a cómo las mentes están relacionadas con la realidad y si estas relaciones son válidas o inválidas. ¿Por qué es importante la epistemología? ¿Sigo? Ok, sí, por favor. Gracias. La epistemología es la explicación de cómo se piensa. Es necesario para poder determinar lo verdadero de lo falso. Determinando un método apropiado de evaluación es necesario para usar y obtener conocimientos del mundo del que se rodea. Ok, gracias. Jairo, ¿podría leer el resto de este concepto, por favor? Sin epistemología no se podría pensar. Más específicamente, no se tendría ninguna razón para creer que el pensamiento es productivo o correcto, en contraposición a imágenes aleatorias que destellan en la mente. Con una epistemología incorrecta no se podría distinguir la verdad del error. Las consecuencias son obvias. El grado en la epistemología es correcta es el grado en que se puede entender la realidad y el grado en que se podría usar ese conocimiento para promover las vidas y metas. Los defectos en la epistemología harán más difícil lograr cualquier cosa. De acuerdo, gracias. Entonces, la epistemología nos va a dar la capacidad de distinguir la verdad del error, ¿sale? Que es lo que ya habíamos visto, que es el conocimiento científico, ¿de acuerdo? Ahora, continuando con las diapositivas que tengo acá. Ok.
Continuábamos con la filosofía práctica, ¿de acuerdo? Entonces, la filosofía práctica, dijimos que sus disciplinas van a ser la ética, la estética y la política. En la ética, vamos a definirla como aquella que intenta encontrar una base racional para nuestro comportamiento, que es lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? En la ética podemos buscar ese porqué de mi comportamiento, esa base racional de mi comportamiento, el por qué lo hago, para qué lo hago, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver la diferencia entre la ética y la moral. Esto también ya lo habíamos visto. La ética intenta responder a la pregunta, ¿qué debo hacer aquí y ahora? Mientras que la moral va a intentar responder, ¿cómo puedo llegar a saber de forma general lo que debo hacer en cada ocasión? Es decir, es mi conocimiento, son mis bases, son esos valores. ¿Cómo puedo llegar a saber de forma general lo que debo hacer en cada ocasión? ¿Cómo me debo comportar? ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo actuar? Mientras que la ética me dice qué debo hacer aquí y ahora, ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De acuerdo a lo que yo ya sé, de acuerdo a lo que yo ya tengo de experiencia previa, de conocimiento previo, ¿vale? Ahora, veamos. La estética va a buscar una explicación para la existencia de la belleza y de la experiencia que tenemos a veces cuando estamos ante una obra de arte. No sé cuántos de ustedes hayan ido a algún museo donde, donde haya obras de arte, diversas esculturas, pinturas, no sé, estamos hablando de museos. También podemos percibir esta emoción o esta estética en un paisaje, en un animal, en otra persona, en nuestro ser amado, en nuestra familia. Podemos ver esa estética, ¿vale? Entonces, bueno, pero vamos a lo del museo. ¿Cuántos de ustedes han ido a algún museo donde hayan puesto mucha atención en alguna obra de arte que les haya llamado, donde les haya llamado su atención, perdón, la redundancia, donde les haya, donde les haya llamado la atención? ¿Sí? ¿Sí han tenido esa experiencia? Jairo dice que sí. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Sí? ¿No? De acuerdo, entonces, hay personas, habemos personas que no sabemos distinguir o no sabemos apreciar a fondo alguna obra de arte, alguna pintura. Esto no quiere decir que la pintura, la obra de arte, la escultura, no tenga un valor, una estética o una belleza. Más bien, nosotros no hemos estado ejercitando esa apreciación por la belleza o por la estética de el arte. Habemos también personas que apreciamos profundamente el arte, que realmente nos importa, y no solamente hablamos de pinturas, esculturas, paisajes, la familia, el ser amado, las personas, sino también la música, el baile, el folclore, las costumbres y tradiciones, tal vez. Entonces ahí podemos ver esa estética y podemos sentir o podemos tener una experiencia a través de dicha estética, porque nos satisface nuestros sentidos de una manera diferente, ¿cierto? Es bueno, es bonito verlo, es bonito escucharlo, es satisfactorio contemplarlo, ¿vale? Ahora bien,
La filosofía práctica en la política va a estudiar diferentes tipos de gobiernos e intenta encontrar el mejor. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la fuente del poder político? ¿Qué le da legitimidad a los gobiernos? ¿Ustedes qué podrían responder de la primera pregunta? ¿Dónde se encuentra la fuente del poder político? ¿Qué podrían responder? ¿Alguien? ¿Qué me podría decir? Pues se encuentra en el pueblo, Ok, se ¿no? encuentra en el pueblo. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo con ello? ¿Y por qué? ¿Sí se encuentra en el pueblo la fuente del poder político? Sí, a veces, sí, no, También quién podría sabe. ser, perdón, Debería, perdón, también podría ser igual el poder adquisitivo, ¿no? sí, en el poder adquisitivo, el que tenga más puede ejercer poder. Lamentablemente, así sucede en muchas ocasiones. ¿Alguna otra respuesta de dónde se encuentra la fuente del poder político? ¿No? Vale, entonces, sí, así es. Entonces, la fuente del poder político se creería que está en el pueblo. Y cuando el pueblo se une, cuando el pueblo levanta la voz, puede tener ese poder. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, el poder se encuentra, como bien lo mencionó Jairo, en aquellas personas que tienen mayor poder adquisitivo. Generalmente, lamentablemente es así. Ahora bien, ¿qué, ¿qué le da legitimidad a los gobiernos? ¿Por qué o cómo es que el gobierno es legítimo? Según esto, podría Perdón, ser por Miss. no. Dígame, Una pregunta. ¿sí? Por decir, la palabra adquisitivo se refiere a a las personas adineradas, por decir. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Magnates, por decir. Así es. No, Los que ya. tienen bueno, tienen riquezas, tienen dominio financiero, ¿vale? Gracias. Sí. No, ¿de qué? Si tienen alguna palabra al revés, al revés. Si tienen alguna duda con alguna palabra que utilice, por favor pregúntenme, porque yo pienso que me entienden, pero en realidad tal vez no estemos hablando igual. Entonces, no se queden con la duda, pregúntenme, ¿vale? Gracias, Fabián, por preguntar. Ok, ¿en qué estábamos? Ah, sí, la legitimidad del gobierno. La legitimidad es por qué está establecido, cómo sé que ese gobierno tiene derecho a gobernar. Bueno, podría decir que por mi voto, ¿no? Pues, porque yo voté por ellos. Pero, lamentablemente, en la votación a veces hay ah, mucha trampa. mm, Se compran los votos. Hay muchas cosas, muchas cuestiones turbias en esta elección de gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿qué le da legitimidad al gobierno? Debería ser mi voto, debería ser yo como ciudadano, pero en realidad, ¿qué le está dando legitimidad? ¿El poder adquisitivo o las conexiones?
Bueno, más que nada el poder adquisitivo, que te da conexiones y te da conocidos y te abre puertas, ¿no? Lamentablemente es así. Ahora bien, vamos con un caso de filosofía. Ay, este caso está genial, pero espero que no lo hayan visto porque quiero preguntarles yo a ustedes, porque está muy padre, está muy bueno, la verdad. Veamos, se los voy a leer y ustedes van a responder. Bueno, ahorita responden. Bueno, vamos a leerlo. Entonces, un profesor de filosofía entra en clase para hacer el examen final a sus alumnos. Poniendo la silla encima de la mesa, dice a la clase: usando cualquier cosa aplicable que hayan aprendido durante este curso, demuéstrenme que esta silla no existe. Todos los alumnos se ponen a la tarea utilizando sus lápices y gomas de borrar, aventurándose en argumentos para probar que la silla no existe. Ustedes, díganme, ¿qué argumento me darían si yo llego a la clase y encima de una mesa pongo una silla y les digo: ahora explíquenme, díganme, demuéstrenme que esta silla no existe? Demuestren que esta silla no existe. ¿Qué dirían? ¿Qué argumento me darían? No existe. ¿No existe? Así solamente, no existe. No, por algo. Ah, ok. ¿Qué Creo yo argumento que me darían? porque por decir, toma la silla, la sube sobre la mesa, ¿de acuerdo? Y se sienta. Bueno, yo no me Entonces, siento encima de la silla. bueno, pero en la otra parte que dijo dice que Ah, se bueno. sienta, ¿no? Ok, ok. Sí, no, sí dice que se sienta en la otra parte, ¿no? Pues no, no dice eso, pero solamente tenga en cuenta esto. Yo pongo la silla encima de la mesa y le digo: demuéstreme que la silla no existe. Punto, ya. Ah, entonces mi forma de pensar era diferente si se sentaba, por decir. Ah, ok. A ver, si yo me sentara, ¿qué diría usted? Bueno, es que ahí por decir, no existe, ¿por qué? Porque al final de cuentas, eh, yo me puedo sentar sin que la silla sea necesario subir a la mesa. ¿Cómo podría explicarme? A ver. La silla la pongo arriba de la mesa y me siento. Y yo pregunto, ¿existe o no existe? Pues, o sea, sí existe físicamente, pero no existe porque está en una función que también se la puedo dar a la mesa en sentarme. Ok, ya entendí su punto. Ya entendí su punto. Bueno, traté de darme a entender, pero no sé. Ah, sí. Sí, sí, ya entendí su punto, que tanto una silla como una mesa se pueden usar para sentarse, por lo tanto, puede o no puede existir una silla. Ah, vamos, ajá. ¿Sí? ¿Sí fue eso? Ajá, más o menos, sí. Ok, vale. ¿Alguien me podría dar otro argumento? Ah, bueno, nos va a sacar la plataforma en menos de un minuto. Volvemos a entrar para que me digan qué es lo que ustedes dirían con respecto a este caso. ¿Sale? Ah, ya me acordé. La de la silla. Sale, entonces, estamos en lo de la silla. Díganme, ¿qué otra razón o cómo me demuestran que esa silla no existe? Ya Fabián ya dio su opinión. A ver, Estela, dígame, ay, ¿cómo me demostraría que esa silla no existe? Pues no tendría manera de demostrar eso porque es evidente que la silla está ahí. Ok, bueno. Cris, ¿qué diría? Pues la verdad es que
Yo no me iría con solo su opinión, yo diría lo contrario, que sí existe porque la estoy viendo y dar mis razones. Ok, bien. Jairo, ¿usted qué diría? Pues para mí la sí existe. Ujú. Ajá. El profesor no puede negar, según yo creo, que el objeto está ahí, Ok, ¿no? Algo así. ok, bien. Veamos qué respondió un alumno. Bueno, pues entonces, todos empezaron a hacer sus argumentos para probar que la silla no existe, pero un alumno, después de escribir rápidamente su respuesta, entrega su examen ante el asombro de todos sus compañeros. Cuando pasan unos días y entregan las notas finales, ante la estupefacción de todos, el alumno que entregó su examen en 30 segundos obtiene la mejor calificación. ¿Por qué? Porque su respuesta fue, ¿qué silla? Así de sencillo, ¿no? Demostró que no existe. ¿Qué silla? Parecería algo un tanto loco, sí, pero si se dan cuenta, él pensó fuera de la caja. Nosotros estamos pensando dentro de la caja, de no, sí existe, yo la estoy viendo, pero aquí el punto era demostrar que no existe. ¿Es algo ilógico? Tal vez sí, pero creo que fue una respuesta asombrosa, en parte, porque, ¿qué silla? Oh, wow. Y también la respuesta que dio Fabián es buena también, porque bueno, una silla puede ser cualquier cosa, ¿no? O bueno, la función que tiene la silla la puede realizar otro instrumento. Puede ser una mesa, un sillón, el piso, está bien, ¿sale? Por eso les decía que este caso de filosofía estaba bueno. Bien, ahora, ah, aquí. Y, mm, veamos. Les voy a pasar un video acerca de lo que es la filosofía, lo que ya hemos estado viendo, a modo de repaso y por si haya quedado alguna duda, para que la podamos disipar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nada más dejen que cargue esto porque ya ven que mi lab es un poquito lenta. Ahí donde está. Ahorita reacciona. Permítame un poquito. A ver, déjenme ver, porque creo que se trabó. Rayos, sí se trabó un poco. No, no quiero decir. Bien, según yo, ya se tiene que... Ay. Bueno, ustedes me dicen si ya se está viendo, si no se ve. No, creo que todavía sigue en espera. A ver. Por favor.
En este vídeo investigaremos qué es la filosofía, nos preguntaremos en qué se parece y en qué se diferencia de la religión y la ciencia, así como si debemos estudiarla o es algo que ya no es necesario. Si queremos saber qué es la filosofía, quizá vamos a empezar por conocer su etimología. ¿Sabes de dónde viene esa palabra? Al igual que tantas otras que utilizamos en nuestra vida diaria, filosofía viene del griego y significa amor por la sabiduría. Aunque decir esto no es decir demasiado. Si le preguntáramos a un biólogo qué es la biología, probablemente nos diría que es la ciencia que estudia a los seres vivos, lo cual es una respuesta bastante clarificadora. Pero si el filósofo nos dice que su actividad es amar la sabiduría, nos quedará cara de meme y nos habremos quedado como al principio. Lo que sí sabemos ya es que la filosofía es, en principio, una actividad propia de los seres humanos. Los animales no pueden filosofar, pues para ello necesitamos facultades cognitivas superiores. En el mito griego de la creación del ser humano, el titán Epimeteo repartió entre todos los animales diferentes características que harían viable su existencia. A algunos los dotó de fuerza, a otros de agilidad, a otros de alas, de sistemas de camuflaje, de velocidad, etc. Cuando llegó al ser humano se dio cuenta de que ya no le quedaba ningún don, así que su hermano Prometeo tuvo que robar la inteligencia y el fuego de los dioses para que los humanos tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir. Ya los antiguos griegos remarcaron esa cualidad del ser humano, la inteligencia, también llamada razón o, como los mismos griegos la llamaban, logos. Ya hemos descubierto algo más de la filosofía, es una actividad racional. Esto quiere decir que utiliza la razón para intentar resolver algunos problemas. ¿Pero qué problemas? Bueno, si das un paseo por la calle con un niño, verás que hace preguntas continuamente. ¿Por qué hay un perro? ¿Por qué hay que cruzar en verde? ¿Por qué no podemos comprar aquello? Un niño es un inmenso mar de preguntas. Quieren saber el porqué de todas las cosas. Los filósofos también se hacen preguntas de este tipo, pero en vez de preguntarse como los niños el porqué de cosas particulares, quieren saber el porqué de todo. ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué debo actuar bien? ¿O por qué las cosas son como son? ¿Y cómo surge? Ya hemos hablado algo de los antiguos griegos. Estos también se preguntaban el porqué de las cosas y para responderse a sí mismos tenían unas historias llamadas mitos. En esos mitos aparecían dioses, héroes, bestias y lugares mágicos y servían para explicar el porqué de las cosas. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Porque una mujer llamada Pandora abrió la caja que no debía. ¿Por qué los seres humanos tienen inteligencia? Porque Prometeo se la robó a los dioses. ¿Por qué existe la Tierra? Porque los titanes la hicieron. Y así tenían una respuesta para todo. Los mitos eran su religión, su explicación de los diferentes porqués. Sin embargo, algunas personas en esa época no se conformaron con esas respuestas. Querían buscar otras, algo que fuese menos fantástico, digamos. Querían respuestas que fueran racionales, es decir, que tuviesen algún fundamento y que no diesen nada por supuesto de antemano, como por ejemplo la existencia de poderes sobrenaturales en la naturaleza. Esas personas fueron los primeros filósofos. Ya hemos dicho que la filosofía busca responder todo lo que concierne al ser humano de manera racional, pero para llevar a cabo semejante tarea debemos ser sistemáticos y agrupar los diferentes temas que tratemos en diferentes áreas, como en cualquier otro saber. Por ejemplo, tomemos las matemáticas. Podemos dividirlas en aritmética, álgebra, geometría o estadística, por nombrar algunas. Cada una de ellas se encarga de estudiar algo diferente, aunque todas forman parte de un conjunto mayor, que es el de las matemáticas. En filosofía se trabaja de manera parecida. Dependiendo de qué preguntas intentas contestar, podemos dividirlas en diferentes áreas, a grandes rasgos en metafísica. Se pregunta por los fundamentos de nuestra realidad. Algunas preguntas metafísicas podrían ser: ¿tiene algún sentido nuestra existencia? ¿Qué es lo real? ¿Hasta qué punto es real el mundo virtual? Epistemología. Se pregunta por el fundamento, la naturaleza y los límites de nuestro conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué cosas puedo conocer? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que conozco es cierto? ¿Podemos formular enunciados universales? Lógica. Esta rama de la filosofía se pregunta por las leyes del pensamiento y por el razonamiento correcto. La lógica se aplica a campos muy variados, desde resolver crímenes hasta informática,
y una parte de ella se dedica a identificar falacias. Ética. Estudia qué es el bien y el valor de nuestras acciones. Una rama de la ética llamada ética aplicada aborda temas de gran interés social como el sexismo, las desigualdades económicas, el estatuto moral de los animales, la migración o el medio ambiente. Estas eran las ramas principales de la filosofía en su nacimiento. Con el paso del tiempo, los filósofos se fueron especializando y se fueron haciendo necesarios nuevos campos en los que investigar, por lo cual aparecieron nuevas ramas, como por ejemplo estética, que indaga acerca de la esencia de la belleza, con preguntas como ¿qué es la belleza o qué es el arte? Filosofía política, se pregunta por los fenómenos relativos a todo lo que tiene que ver con la vida en comunidad, en la polis. La forma en que nos organizamos socialmente, se hace preguntas como ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Filosofía del lenguaje, investiga el origen del lenguaje, su simbolización, la relación entre lenguaje y pensamiento. Algunas preguntas podrían ser, ¿necesitamos las palabras para pensar? ¿Podemos pensar mejor si aprendemos más conceptos? Filosofía de la mente. Se interesa por todo lo que son fenómenos mentales, como por ejemplo, ¿qué es la conciencia? ¿Existe la inteligencia artificial? ¿O puede pensar una máquina? Filosofía de la ciencia. Reflexiona sobre los fundamentos y naturaleza de las ciencias. Algunas preguntas que se hace serían, ¿qué constituye una ciencia? ¿O qué diferencia el método científico y filosófico? Estas son algunas de las ramas de la filosofía más famosas, pero podríamos citar muchas más. Filosofía de la religión, del derecho, de las matemáticas. De hecho, podríamos hacer filosofía prácticamente de cualquier cosa. Esto nos da una característica muy importante de nuestra disciplina, y es que allí donde se puede preguntar, se puede hacer filosofía. Vamos a ver en qué se diferencia la filosofía de otros saberes. Bien, entonces ahí vimos lo que es la filosofía, las ramas de la filosofía, que es lo que ya hemos estado estudiando, lo que ya hemos estado viendo. Y ahí, bueno, si hubo alguna duda, entonces espero que se haya aclarado con este video. Vamos a ver otro que está... Ay, permítame. Permítanme, abro el video, porque no abre. Ok, entonces veamos el siguiente video también. Está aquí. Ahí, listo. Hola chicos, en esta segunda parte vamos a ver en qué se diferencia la filosofía de otros saberes. ¿Es la filosofía una religión? No. ¿Es una ciencia? Tampoco. Cada una de estas actividades se encarga de diferentes cosas, si bien todas tienen algo en común. Buscan satisfacer la curiosidad natural del ser humano, pero cada una a su manera. Vamos a verlo. La religión es la más antigua de las tres. Todas las religiones tienen algo en común. Creen en uno o varios dioses mediante un acto de fe. ¿Y qué es la fe?
asumir que algo es cierto aunque no tengamos pruebas de ello. La religión funciona mediante dogmas y los dogmas son supuestas verdades recibidas de Dios que las personas religiosas no se cuestionan. A diferencia de la religión, la filosofía es un saber que analiza críticamente cada creencia. No da nada por válido si no está debidamente justificado. ¿Quiere esto decir que la filosofía y la religión no tienen nada que ver? En realidad sí tienen algunas características en común. Comparten algunas preguntas sobre la trascendencia del ser humano o el interés en esclarecer cómo debemos comportarnos. La moral cristiana, por ejemplo, afirma que siempre debemos decir la verdad. ¿Por qué? Pues porque así nos lo ha transmitido Dios. Desde la filosofía se podría llegar a la misma conclusión o no, pero siempre apelando a razones lógicas, no a una tradición o una revelación. Mientras que la religión es un saber estático, pues cree los mismos dogmas desde su fundación, la filosofía se replantea todo y se reinventa si es necesario. Voy a adelantaros para que os suene que durante la Edad Media, momento en que la religión era muy poderosa, una cuestión central para la filosofía era la relación entre fe y razón. Pasemos ahora a la ciencia. La ciencia y la filosofía tienen un origen común. Durante siglos no hubo distinción entre la actividad filosófica y la científica. A partir del siglo XVI y del nacimiento de la ciencia moderna, se produce un alejamiento gradual. A partir de este momento se entenderá que las leyes y teorías científicas se deben de formular en lenguaje matemático y deben ser comprobables por la experiencia para ser aceptadas como válidas. Para ser justos, hay que decir que del mismo modo que cuando hablábamos de filosofía en el vídeo anterior explicábamos que más que filosofía hay filosofías, lo mismo sucede con la ciencia. En vez de ciencia deberíamos decir ciencias. Hay ciencias formales y exactas como las matemáticas y hay ciencias naturales como la biología o la química que utilizan lo que conocemos como método científico. Del método científico hablaremos en próximos vídeos. Veamos algunas diferencias entre la filosofía y la ciencia. Ya sabéis que la realidad tiene diferentes niveles de análisis. Esto lo vemos claramente con un ejemplo. Tanto la filosofía como la ciencia estudian al ser humano, pero cada una desde una perspectiva diferente. Mientras que a la filosofía le interesa el porqué del ser humano, el estudio del ser humano y todo lo que le concierne desde un punto de vista global, haciéndose preguntas como qué podemos conocer, cómo debemos comportarnos o qué es un razonamiento correcto, a las ciencias le preocupan el cómo existe, es decir, de qué está compuesto el ser humano o cómo funciona. La filosofía estudia las ideas y la ciencia el cerebro. Una característica que diferencia a la ciencia de la filosofía es que es una actividad empírica y comprobable. ¿Qué significa esto? Pues que necesita de los sentidos y la experimentación para que podamos desarrollarla. En las ciencias naturales, si no se puede cuantificar, medir o pesar, no es ciencia. Y si no se puede comprobar empíricamente por los sentidos, tampoco es ciencia. Ahora estaréis pensando que la ciencia afirma cosas como que todos los seres humanos tienen cerebro, pero no hemos comprobado por los sentidos que todos y cada uno de los seres humanos tengan cerebro. Así es, por esta razón, la ciencia introduce lo que se llama falsacionismo. Esto quiere decir que las ciencias naturales se basan en la hipótesis más probable. Si no es posible refutar algo, provisionalmente lo tomaremos como cierto, pero si en algún momento encontramos un contraejemplo, como alguien sin cerebro, la hipótesis que teníamos tendrá que reformularse. A diferencia de la religión, cuyas creencias son estáticas, la ciencia es un saber dinámico. Si la comunidad científica cree algo y un descubrimiento lo contradice, se tendrá que reformular el conocimiento científico. Por tanto, la ciencia es una actividad en constante revisión, que siempre se tiene que actualizar. Finalmente, llegamos a la filosofía. La filosofía, a diferencia de la religión, es un saber crítico que examina racionalmente cada postulado. Y a diferencia de la ciencia, no necesita medir ni pesar su objeto de estudio. Además, se preocupa de temas valorativos como qué es el bien.
A diferencia de la religión, la filosofía es un saber racional y crítico. ¿Por qué? Pues porque no se conforma con las respuestas, sino que además quiere que esas respuestas estén justificadas. No quiere dar nada por válido si no está lo suficientemente fundamentado. Un parecido que tiene con la ciencia es que la filosofía no se acaba de hacer nunca. No existe un final de la filosofía, al igual que tampoco existe un final de la química. La filosofía se va actualizando, ya que en cada época se pueden dar diferentes respuestas a los mismos problemas. Otra característica de la filosofía es que es universalista e interdisciplinaria. Se preocupa de temas tan dispares como el arte, la ciencia o el lenguaje. Rorty decía que el filósofo es un intelectual de uso múltiple, porque no tiene problemas que sean exclusivos de su disciplina. ¿Cuál es la relación actual entre filosofía y ciencia? Una parte de la filosofía se ocupa de analizar, valorar y cuestionar los métodos, la fiabilidad, los límites de la ciencia y sus implicaciones. Además, la ciencia en sí misma no valora si las cosas están bien o mal, pues el bien no es algo que podamos medir o pesar, no es objeto de estudio. La ciencia es un instrumento al servicio de unos intereses, sean estos humanísticos, económicos o políticos, y una labor de la filosofía es precisamente preocuparse por todas las cuestiones éticas que se deriven de la práctica científica. Pero en filosofía, ¿no es cierto que cada uno puede creer lo que quiera? Una cosa es que ante un problema se den distintas respuestas y otra muy distinta, creer que todo vale. El saber filosófico, para ser filosófico, debe ser racional, sistemático y crítico. El filósofo Russell dijo una vez que cuando algún problema filosófico tenía una solución concreta, eso dejaba de ser filosofía y pasaba a ser alguna ciencia en concreto. Si estudio biología, puedo resolver problemas concretos de biología. Pero si estudio filosofía, ¿de qué me sirve? En efecto, si estudias los procesos biológicos de la naturaleza, entonces puedes dedicarte a cualquier actividad que tenga a estos por objeto y te da respuestas concretas a problemas concretos. Pero la filosofía efectivamente no es muy concreta. Sus problemas son globales, universales y aún por encima no existe mucho acuerdo entre los diferentes filósofos. Entonces, ¿de qué sirve? Dado que la filosofía es pensamiento racional y crítico, quizá debamos pensar en una persona que no sea racional ni crítica. ¿Qué consecuencias se derivarían? Esta persona, dado que no piensa en profundidad, será fácilmente manipulable. No tomará decisiones propias, sino que hará lo que la televisión o alguien más le diga. Se quedará en la superficialidad de las cosas y no intentará llegar más allá. No podrá opinar con fundamento sobre temas que nos preocupan a todos, como ¿cuál es el mejor gobierno? ¿Se debe permitir el aborto? ¿Debemos legalizar la marihuana? ¿O debería de existir la pena de muerte? Que la filosofía no dé respuestas concretas no quiere decir que sea inútil. La filosofía es problematizadora y ello tiene una gran utilidad. Fíjate que lo más importante para la filosofía es hacerse buenas preguntas. Estas tienen más valor que las respuestas. ¿Por qué? Simplemente porque las respuestas pueden cambiar, ser incompletas o erróneas, pero las preguntas siempre permanecen, sean contestadas o no. Y cuando hacemos buenas preguntas, nos obligamos también a buscar buenas respuestas. Esto nos puede ayudar en nuestro día a día, incluso si no somos filósofos. Einstein decía que si tuviera una hora para resolver un problema y su vida dependiera de ello, pasaría los primeros 55 minutos formulando la pregunta adecuada y los 5 minutos restantes resolviéndola. Piensa que muchas veces un buen negocio empieza con una buena pregunta. Antes los ordenadores eran inmensos y solo los utilizaban algunas empresas. Alguien se preguntó, ¿no podrían crearse ordenadores personales para el usuario doméstico? Y vaya si ha sido útil la respuesta, ¿verdad? A lo largo de la historia hemos tenido grandes filósofos que han cambiado el mundo de manera directa o indirecta. Marx es el filósofo que creó el comunismo, que fue un sistema político predominante en varios lugares del mundo. Nos puede gustar o no el comunismo, pero el papel que ha tenido en la historia ha sido enorme.
En el lado contrario, el liberalismo también surgió de la filosofía. Pensadores como Adam Smith, Jeremy Bentham o John Locke fueron solo algunos de los que lo forjaron. Uno de los primeros en pedir el voto femenino en su época fue el filósofo Stuart Mill en el siglo XIX. La Unión Europea, que es algo que nosotros asumimos como normal hoy en día, es una idea que tuvieron hace algunos siglos filósofos como Kant. En definitiva, decir que la filosofía es inútil es desconocer su trayectoria y la razón de su verdadera fuerza. Piensa esto. Todos en la vida tenemos diferentes objetivos. Si solo nos preocupamos por pensar en los medios para conseguirlos, es posible que muchas veces nos despreocupemos de si los objetivos también son buenos. Es decir, muchas veces nos preocupamos solamente de la pregunta ¿cómo puedo conseguir esto? Y nos olvidamos de otra fundamental. ¿Realmente quiero y debo conseguir esto? ¿Recordáis la película Parque Jurásico? En ella, un grupo de científicos logra crear dinosaurios a partir de ADN de mosquitos prehistóricos. Un matemático le reprocha, habéis pasado tanto tiempo preguntando si podíais hacerlo que no os habéis parado a pensar si debíais hacerlo. Conclusión, si no queréis que os invadan dinosaurios feroces, estudiad filosofía. Bromas a un lado, esta es precisamente la tarea de la filosofía, hacernos reflexionar y cuestionarnos todo en nuestra vida. No es una tarea fácil, pero cuando uno emprende el camino resulta tan apasionante que ya es imposible volver atrás. Ok, vale, entonces, entendimos esto de la filosofía, de por qué es importante hacernos preguntas para que dinosaurios no nos invadan. Bueno, esa es una de la película que mencionaron ahí, pero es importante, ¿no? Hacernos preguntas para, pues, que no haya consecuencias severas, ¿no? Sino consecuencias buenas. Ok, ¿hay alguna pregunta acerca de lo que... Bien. Ah, van a hacer la siguiente actividad, por favor. Van a realizar un dibujo acerca de la soledad, un dibujo acerca de el silencio, un dibujo acerca de la felicidad y un dibujo acerca de la verdad. Entonces, son en total 4 dibujos. ¿De acuerdo? Ustedes imagínense cómo podrían representar la soledad, el silencio, la felicidad y la verdad en un dibujo. ¿Vale? Entonces, les doy... ¿cuántos dije? 4 dibujos. Bueno, 5 minutitos por cada dibujo. ¿Le digo o lo pongo en la cámara? A ver, pónganlo en la cámara, por favor, para ver cómo es su dibujo. Lo hice en chiquito. Bueno, en pequeño. Sí, sí, está bien. Ok, muy pequeño. ¿Cuál es de la soledad? Ah, ya lo vi. Bien, ¿qué quiso representar o qué significa eso que dibujó? Porque no vi muy bien qué dibujó. Es el de un árbol. Ok. Pero veo que está como inclinado, ¿no? Como Sí, hacia abajo. es Ok, la tristeza de ese árbol por la soledad. Tiene tristeza. ok. Me parece perfecto, muy bien, gracias. Bien. Andrea, muéstrame su dibujo de soledad. Bueno, de la soledad. Ay, perdón.
Ok, bien. Una niña de espaldas en un columpio. Sí, Dígame, ¿qué representa eso? ¿Por pues la qué ese dibujo? pues no sé, solamente se me ocurrió sentarme, yo uso el cabello suelto siempre, y para no Ujú. hacerle la cara, pues la puse de espaldas en un columpio solita. Pues no sé, Ok, la... Ujú, pero para usted eso es lo que representa la soledad. así es. Pues sí, el Ok, estar aislado, estar en un lugar, pues sí, solo. mm, me parece perfecto. Gracias, Andrea. Sí. Am, Estela, ¿tendrá su dibujo de soledad que me pueda mostrar? Y, mm, de verdad ¿Sí? ¿No? ahí voy, Ah, sí. ok, ok. Pensé que no me había escuchado. ¿Mis? Sí, dígame. ¿Me escucha? Sí, no. Bien, mientras esperamos a Estela, vamos con Jairo. Jairo, muéstrame su dibujo de soledad, por favor. Hoy usted es un artista también. Los igual lo hice chico, Ujú. ya cualquier cosa me dicen, pero es no Ok, se ve, sí, un sí, poco sí se ve. abstracto, pero Ah, ok, dígame, ¿por qué ese dibujo? ¿Por qué los destellos alrededor? pues es eso, es como, yo creo que no, soledad no significa siempre como algo malo, ¿no? Es Ujú. como, es cuando te das cuenta de ti mismo, ¿no? Te conoces, Bien, vaya. ok, me parece bien. Gracias. Ah, ahora sí, Estela ya puede mostrarnos su dibujo. Sí, a ver, por favor. Yo hice dos, mis ven están en pequeño. Ah, ok. Ok, sí. Ah, mire, usted es todo un artista. Dígame, ¿por qué dibujó eso de soledad? Eh, Porque bueno, es una persona en la lluvia y pues va reflexionando sobre lo que le pasa y se siente solo. Y aquí pues se siente, así que está representando que está solo en el mundo. Ok, perfecto. Me parece muy bien. Gracias, Estela. Ahora, Fabián, muéstrame su dibujo de el silencio. ¿Cómo dibujó el silencio? Sí, mis. A ver si se ve. Ok, No sé si es al revés o... creo que es del otro lado. Más para allá, más. Ahí. Este es de la soledad. Digo, del silencio, ¿no? Sí, El del silencio es el segundo, ¿cierto? Es como una casa. sí. Ok. ¿Por qué dibujó eso? Es una casa vacía. Ok. Silencio en una casa vacía. Me parece bien. Inhabitada, vaya. Perfecto. Gracias, Fabián. Andrea, ¿qué dibujó en el silencio? El icono de mi teléfono en silencio. Ah, Me bueno. perdí. Perfecto. Bueno, es correcto, está bien. Ok.
no hay más que decir. Creo que todos ya entendemos ese icono. Bien, Jairo, dígame, ¿qué dibujó en el silencio? Pues parece como un huevo estrellado, mal hecho, pero según yo quise hacer un, una galaxia. Un poquito más arriba. Ándele, ok. Bien, una galaxia. ¿Por qué? Pues, además de la ausencia que hay en el espacio, ¿no? Del sonido, pues para mí es muy tranquilizador. Eso, Ok, el silencio. el silencio. Bien, está bien. Gracias. Estela, ¿qué dibujó en el silencio? Ah, oh. Bien, una persona diciendo, "Shh". Está bien. Creo que ese dibujo también reconoce, oh, ok. ¿Qué es eso? ¿Tiene como una cinta? ¿Están cosidos sus labios? No la escucho, creo que, bueno, tiene su Sí, micrófono. Miss, Ah, sí tiene los labios cosidos. es un cierre. Eso Ok, está diciendo eso de- ok, ok. Bien, qué buen dibujo. Vale, entonces, a usted también, Estela, dígame, ¿qué dibujó de la felicidad? Mm, este muñeco. Ah, es poco yo. Bien. Ahí se ve feliz. No quiere decir que yo vea caricaturas. Bueno, a veces. ¿Qué dibujo? Ok, bien. Gracias, Estela. Entonces, Pocoyo es feliz. Dígame, Andrea, ¿qué dibujó en la felicidad? Bueno, con mucha imaginación, son mis 3 hijos que me causan felicidad, me producen felicidad. Ok, perfecto. Eso es bueno. Gracias. Y Fabián, ¿qué dibujó en la felicidad? Un regalo. Ok, un regalo, ¿por qué? Porque si ese regalo se lo doy a uno de mis hijos, es felicidad. Ujú. Bien, eso es bueno. Sí, así es. Gracias. Mm, Jairo, dígame, o más bien muéstrenos, ¿qué dibujó en la felicidad? Un alguien escuchando música. Ok, para usted escuchar música es felicidad. ¿De acuerdo? Gracias. Am, Estela, dígame, ¿qué dibujó en la verdad? A mí, ¿verdad? Ahí está, Dibujé. Miss. Chihuahua. Oh, ok, Estela, ¿qué dibujó? Perdón. Ahí está, es un Pinocho. Ah, ya, ya. Ok, un Pinocho, está bien. Ahí representa que no está diciendo la verdad. Y ahora sí, Andrea, que me había mostrado también. Voy. Dibujé, pues, referente a los 3 Reyes Magos, porque pues aún no me puedo conducir con la verdad Con la verdad, ¿con qué, perdón? los Reyes Magos. Aún no me Ah, puedo oh, referir a mis hijos con la verdad, entonces pues upsí. Upsí, bueno, está bien. Está bien, es buen ejemplo, gracias. Ah,
Fabián, ¿qué dibujó con respecto a la felicidad? Hola. Sí, Fabián, ¿qué dibujó Sí. con respecto a la felicidad? ¿A la felicidad o a la verdad? Ay, perdón, a la verdad, cierto. Signos de admiración. Ok, ¿por qué? Qué bien te ves. ¿Cómo? Perdón. Signos de admiración. O sea, la verdad. Ajá, Eh, ok. estoy expresando una verdad. Cuando le pregunto a alguien, qué bien te ves. Ya entendí. Vale. Ok, ¿sabes? Bueno, sí, gracias. Jairo, ¿usted qué dibujó en la verdad? Pues fue de volada, pero una manita haciéndole juro decir la verdad sobre la Biblia. Ya. Ok, bueno, está bien. Eso también. Qué impacto, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, pues cada uno asociamos diferentes situaciones y diferentes circunstancias con la soledad, el silencio, la felicidad, la verdad. Entonces, tal vez yo en la soledad, ¿qué habría dibujado? Tal vez una rosa o una, ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Dientes de león que cuando le soplas vuelan las hojitas y entonces la soledad es esa pequeña hojita que está volando sola, sin la compañía de sus demás hojitas, tal vez. En el silencio habría dibujado solo como las líneas del viento, que son las palabras que el viento se llevó. Ah, no. Bueno, algo así habría dibujado yo. La felicidad, como ya les dije, habría dibujado un chocolate. Sí, tal vez eso habría dibujado. Y en la verdad, ahí está difícil. No sabría qué dibujar ahí. La verdad, tal vez un regalo, porque la verdad es significativa, es valiosa. Bueno, para mí, o sea, yo habría dibujado eso en la verdad, ¿no? Pero bueno, cada uno tenemos una manera distinta de pensar, ¿sale? Bien, vamos a, bueno, ok, vamos a ver una parte de este video que me pareció también muy interesante para abordar el tema de la ética, perdón, de la filosofía. Eh, no lo vamos a alcanzar a ver todo porque, bueno, ya van a ser, bueno, ya casi son las 2, digo, falta media hora, entonces no lo vamos a alcanzar a ver todo, pero sí una buena parte porque está largo, sí es largo, pero me interesa que lo veamos para que reflexionemos acerca de algunas cuestiones. ¿De acuerdo? Entonces, hasta donde nos quedemos, de ahí partimos la siguiente clase. ¿De acuerdo? Vale, vamos entonces, bueno, se los voy a compartir. Ay, ¿dónde lo dejé? Ah, ya. Dejen que cargue un poco esto. Hola Jordi, me llamo Ana y soy madre de 2 niños pequeños. Estoy encantada de poder hablar contigo sobre la filosofía y la importancia que tiene en el aprendizaje de los niños. Según la filosofía, ¿para qué sirve la educación? Muchas gracias por tu interés, Ana. A ver, yo creo que en el libro he tratado de que los filósofos
de toda la historia de la humanidad nos contesten los problemas y las preguntas que tenemos hoy en día. Entonces, ahí quizás podríamos ir a Rousseau, ¿no? Este filósofo del siglo XVIII que nos habla de que el hombre debe superar su individualidad para buscar el bien común y, por lo tanto, ahí creo que debe estar la educación, ¿no? Ser capaz de pasar del yo al nosotros, ¿vale? Y conseguir, pues, crear algo juntos que valga la pena, ¿no? En estas sociedades democráticas complejas en las que vivimos. Entonces, ¿qué es la filosofía? Sobre todo, ¿cómo se lo explicarías a mi hijo de 8 años para que él pudiera entenderla? A ver, de entrada la filosofía es un saber que nos hace críticos, que nos hace creativos, que nos hace cuidadosos. Si yo tuviera que explicárselo a tu hijo de 8 años, lo que no haría es explicárselo. Es decir, trabajaría con preguntas. Le diría, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y a partir de aquí le preguntaría si su nombre es importante para él, si lo hace único. Y a partir de aquí le diría qué más es lo que le hace único. Y le diría si eso que lo hace único lo comparte con alguien más o solo lo tiene él. Es decir, iniciaríamos un diálogo socrático, porque esto proviene ya de muchos años atrás, cuando Sócrates iba por las plazas de Atenas e interrogaba a la gente para lograr un mundo mejor, ¿no? Y solo al acabar este diálogo socrático le preguntaría, bueno, mira, lo que hemos hecho es filosofía. ¿Podrías tú ahora decirme qué es la filosofía? De hecho, si tuviéramos que retomar para todo el mundo qué es la filosofía, pues justamente ese saber que nos permite interrogarnos sobre las cosas, que nos permite darle sentido y que nos permite también actuar, comprender para actuar. La filosofía no debería ser solo un pensamiento teórico que se queda ahí en el éter flotando, sino que debería tener también ese factor de actuación, ¿no? Para cambiar especialmente las injusticias que son muchas y muy importantes en nuestro mundo, ¿no? ¿Para qué le sirve la filosofía a un niño o a un joven? A ver, yo creo que de entrada un joven o un niño cuando empieza a filosofar se da cuenta de que eso le vuelve más riguroso, ¿no? En primer lugar, la filosofía sirve para ver cuáles son los prejuicios y los estereotipos que tenemos, ¿no? Cuáles son las ideas preconcebidas que llevamos con nosotros en nuestra mochilita detrás. Y esto es muy importante porque les permite ver cuáles son esos prejuicios. En segundo lugar, yo creo que la filosofía también da carácter, porque la filosofía que yo propongo no es una filosofía de un niño solo que está pensando y reflexionando en el vacío, sino que es una filosofía que incluye el diálogo con los demás, con la familia, pero con otros niños sobre todo en clase. Y por lo tanto eso permite que este niño se dé cuenta de la diversidad que hay, de la pluralidad de ideas que hay y de que cualquier persona nos puede enseñar algo nuevo y que todas las personas tenemos opiniones diferentes y que unas opiniones son más fundamentadas y otras no. Y esto da carácter para mí. Y en tercer lugar, yo creo que un niño y un joven que practica filosofía se da cuenta de que hay que cambiar las cosas que son injustas, que no funcionan, y por lo tanto esto nos hace mejores ciudadanos. A los niños y a los jóvenes. Los niños también tienen que ser ciudadanos desde su inicio, ¿no? No solo cuando cumplen la mayoría de edad. La filosofía para niños, de hecho, fue un proyecto que se inició por allá en los años 60, cuando un profesor norteamericano llamado Matthew Lipman, que daba lógica en la universidad, se dio cuenta de que sus alumnos universitarios ya muy mayores sabían muchísimo las ideas de los filósofos, sabían exactamente qué pensaban los filósofos, pero en cambio no sabían filosofar, no sabían dialogar, nadie les había enseñado a dialogar, ¿no? Ni eran rigurosos quizás con el uso de las palabras, con lo cual él pensó que esto era necesario trasladarlo mucho antes, ¿no? Entonces pensó en un programa con Sharp, que fue la persona que le ayudó, Anne-Marie Sharp, que fue una mujer también muy relevante que ayudó a Lippmann a diseñar este proyecto, pues pensó todo un proyecto de filosofía desde los 6 años en aquel momento hasta los 18, con novelas filosóficas en la que los niños hablan de filosofía, practican el diálogo filosófico, y un manual para el maestro a fin de que adquiera las competencias para saber guiar ese diálogo filosófico, ¿no? Entonces ahí Matthew Lipman pretendía pues, que los niños aprendieran a filosofar y que los maestros aprendieran a guiar el diálogo filosófico. Este programa, de hecho, está presente actualmente, se ha extendido por el mundo de forma muy importante, está presente en más de 40 países a nivel mundial, ¿no? He leído en tu libro que necesitamos una niñez más filosófica. ¿Por qué?
A ver, de hecho, Matthew Lipman lo que plantea es que los niños y los adultos también, y por lo tanto hay que empezar de pequeños, deberíamos tener pensamiento crítico, pensar por nosotros mismos, deberíamos tener pensamiento creativo para resolver los problemas y pensamiento cuidadoso para tener en cuenta a los demás. Entonces, si me permites un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de, en cualquier manera, de pensamiento crítico, ¿no? Si tú coges una mentira y la repites 1000 veces, eso se transforma en una verdad. Eso es un pensamiento crítico. Un pensamiento creativo, por ejemplo, cuando decimos ¿cómo podíamos transportar agua en nuestras manos de un lugar a otro? Eso sería un pensamiento creativo. Quizás te preguntes cómo, pues si fuera hielo, ¿no? Sigue siendo agua, pero es pensamiento creativo porque debemos pensar que es otro estado físico, ¿no?, del agua, pero seguimos transportando agua. Pues esos son los pensamientos críticos y creativos que Y hablabas sobre el pensamiento cuidadoso. Ahí sí que hay que decir que este inspirador, Matthew Lipman, trabajó siempre con el pensamiento crítico y creativo durante los primeros años y entonces se dio cuenta de algo sustancial, y es que si una persona es muy inteligente o es muy creativa, pero no tiene compasión, no tiene empatía, no es una persona que introduzca la variable los otros en su pensamiento, pues eso puede ser muy cruel y muy peligroso, ¿no? Por poner un ejemplo gravísimo y cruel, los nazis eran muy inteligentes y muy creativos, pero no eran nada cuidadosos. Entonces, ahí requiere el pensamiento cuidadoso, que es ese que introduce en la ecuación a los demás que también cuentan y que, por lo tanto, pues en mi libro cito un pequeño fragmento en el que digo, podemos hacer casi una ensalada de pensamiento cuidadoso, ¿no?, introduciendo pues un poquito de empatía, un poquito de compasión, un poquito de interés por los demás. Con todo eso, realmente el pensamiento se vuelve también un pensamiento democrático y un pensamiento que debe construir un mundo más igualitario y mejor y más justo. Hay muchos instrumentos en el pensamiento cuidadoso, ¿no? Algo de curiosidad, algo de empatía, algo de confianza, algo de sueño también, algo de fortaleza contra las adversidades, todo eso, curiosidad por los demás, intentar comprenderles, ponerse en su lugar, tratar de trabajar con la justicia, todo eso nos da el pensamiento cuidadoso. ¿Y qué filósofos nos recomendarías a las madres y padres para poder iniciar a nuestros hijos en la filosofía? A ver, hay muchísimos filósofos a lo largo de la historia, de hecho, tanto occidentales como orientales, tanto hombres como mujeres. Es decir, aquí ya vemos que en mi libro he tenido que hacer necesariamente pues, una reducción, ¿no?, y escoger algunos. Yo creo que los padres lo que les recomendaría es que empezaran por las preguntas y entonces buscaran a los filósofos. Es decir, puede llegar un niño bien pequeño, 4 o 5 años, y decirte, oye, ¿por qué nos tenemos que morir? Y ahí sí que estaría bien que buscáramos, pues no sé, a Séneca, ¿no?, o a un estoico, y decirle, a ver, la muerte evidentemente no la podemos evitar, es algo inevitable, somos frágiles, somos mortales, pero en cualquier caso sí que es cierto que mientras estás vivo no estás muerto, y que cuando estás muerto ya no te enteras. Con lo cual, probablemente pues no tienes que tenerle tanto miedo, ¿no? Y tienes que aprovechar ahora que estás vivo para poder realmente sacar todo el jugo. O sea que, en definitiva, o por ejemplo, pues si viene el niño, oye, ¿por qué, no sé, los amigos son tan importantes, ¿no? ¿Por qué es tan importante para mí tener amigos? Pues entonces tú ahí puedes hablarle de Montaigne, ¿no? Puedes decir, pues mira, hubo un señor que se llamaba Montaigne que decía que los amigos nos permiten reconocernos en nosotros mismos como si fuéramos un espejo, en cualquier caso, y que además los amigos los elegimos nosotros, a diferencia de la familia, y que son muy importantes porque, de hecho, en el momento en que creamos amistad con alguien nos volvemos responsables de él, ¿no? Ahí incluyo en el libro un fragmento del Principito que yo creo que es muy interesante, que es el diálogo entre el Principito y la zorra, ¿no?, que si no lo has leído, pues realmente valdría la pena leerlo con el niño si te hace esa pregunta, donde la zorra le dice, oye, cuando me has domesticado, y ahí entiéndase que domesticado no implica falta de libertad, ahora eres responsable de mí, ¿no? Y esto es muy bonito, ¿no?, darse cuenta de que somos responsables de nuestros amigos y nuestros amigos no son de nosotros. Yo siempre les digo a mis alumnos que
las personas somos un puzzle incompleto y que desgraciadamente en nuestra sociedad nos dicen que las piezas que nos faltan en ese puzzle las vamos a poder comprar. Y yo creo que ahí está el error. Las piezas que faltan las tienen otras personas. Igual que nos vamos a dar cuenta, sorprendidos, que nosotros tenemos piezas que les van a faltar a otras personas. Querer y amar a alguien es completarle, es poner esas piezas que le faltan y agradecer que el otro te ponga las piezas que te faltan a ti. ¿A partir de qué edad recomiendas que los niños se inicien en la filosofía? Hay una experiencia en Cataluña que empieza a los 2 años, ¿no? Trabajando, por ejemplo, con marionetas, se puede conseguir pues, que los niños, incluso sin saber leer y escribir, pues puedan opinar. De hecho, en el momento en que empiezan a hablar, pues ya es posible empezar. E incluso se están llevando a cabo experiencias con niños de 1 año que no saben hablar. O sea que yo creo que se puede empezar desde edades muy iniciales, ¿no? En este sentido, lo importante es el cómo, más que el cuándo. Puedo ponerte un ejemplo. Tú puedes coger una caja de zapatos y un niño de 6 años, por decir algo, una niña de 6 años, y proponerle pues, cuántas cosas cabrían en la caja de zapatos. También le puedes proponer cuántas cosas no cabrían en la caja de zapatos. También podrías proponerle cuántas profesiones necesitarían o les sería útil una caja de zapatos. Viendo quizás a otro ejemplo, ¿no? Incluso podríamos trabajar con el arte, por decir algo. Tú puedes coger un cuadro de la Gioconda y pedirle a una niña de 7 o 8 años por qué cree que está sonriendo esa señora. Le puedes pedir también si cree que el artista que la pintó realmente sentía simpatía. Le puedes pedir también qué es lo que piensa ella cuando sonríe de esa manera. Incluso le puedes decir que retoque el cuadro, que le ponga otra vestimenta, otro peinado para hacerlo más moderno. O incluso, si vamos más allá, le puedes decir que se disfrace como la Gioconda y que le vas a hacer una foto para ver si es capaz. A través de todos estos medios estamos trabajando habilidades de pensamiento de los niños. Y eso es la filosofía también. Aparte de diálogo filosófico, aparte de comunidad, aparte de todo lo que hemos dicho, es también trabajo de las habilidades de pensamiento básicas de los niños. Jordi, hablabas sobre la Gioconda. ¿Qué relación hay entre el arte y la filosofía? De entrada, el arte puede servir para hacer filosofía y la filosofía quizás también para hacer arte. Cuando tú afrontas la obra artística como un elemento de comunicación, que es como yo creo que debería afrontarse el arte, ahí tenemos un emisor, un receptor, ¿vale? Un código, un canal, un contexto, todos los que trabajan la comunicación, el arte es comunicación. Entonces ahí hay un diálogo entre el autor y el espectador o el oyente de esa obra de arte y por lo tanto esa persona quiere impactar en tu sentimiento, porque básicamente el arte se dirige al sentimiento, pero también a tu pensamiento. Y ahí tenemos ya la relación con la filosofía, ¿no? Ante una obra de arte nosotros podemos pensar. Y en ese sentido te diré que algunos de mis alumnos, porque yo también doy clase a alumnos mayores, es sencillamente muy emocionante ver cómo han pasado 14 años de filosofía para niños, los llevas a Praga, nosotros hacemos el viaje de fin de curso a Praga, vamos a ver el castillo de Praga, estamos ante un museo y eres capaz de ver un niño de 16 años, o un chico, perdón, de 16 años, pasarse media hora ante una obra de arte. Claro, esto es sorprendente. Me acerco al chico y le pregunto, ¿cómo es que llevas media hora mirando esta obra de arte? Pero claro, la respuesta del niño es una respuesta filosófica. Claro, es que me he parado a pensar, este personaje que aparece ahí, ¿de dónde salía? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué motivos está matando a esta otra persona? ¿Por qué lo hace en esa oscuridad y bajo esas rocas? Tal? Es decir, ha aprendido a interrogarse filosóficamente y mantiene ahora con el arte una relación que no solo es de espectador, sino también de conocimiento profundo, ¿no? De esa obra de arte. Entonces, eso le da una vivencia del arte extraordinaria. Y en el caso de los más pequeñitos, permíteme, el dibujo, ¿no? Ellos se expresan con el dibujo. Hagámosles dibujar. Pero no le pidas a un niño que dibuje algo textual, no le pidas que dibuje la alfombra, que está muy bien. Pídele que la rediseñe, con lo cual ya estás trabajando una habilidad de pensamiento, que es volver a hacer esa alfombra de una manera distinta. O pídele, por ejemplo, que dibuje el silencio. Le pedí a un niño
era más pequeño, quizás unos 4 o 5 años, que me dibujara el silencio y me dibujó un pájaro. Y claro, yo le dije, hombre, pero es que yo te he pedido que me dibujes el silencio. Y el niño me contestó, claro, pero el silencio es lo que queda cuando en el bosque el pájaro se calla. Esa es una respuesta filosófica, definir algo por lo que no es. Muchas veces comentando con madres se piensa que la filosofía tiene pocas salidas laborales. Además de profesor, ¿en qué puede trabajar un filósofo? Bueno, hoy en día realmente yo creo que la filosofía va a tener muchas más salidas, porque nuestra sociedad cada vez es más compleja y por lo tanto cada vez vamos a necesitar más personas que reflexionen sobre aquello que está pasando. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, el ejemplo de la ciencia, ¿no? La ciencia realmente está avanzando a pasos agigantados y es capaz de hacer cuestiones que son absolutamente impensables, que lo eran hace unos años y que lo van a ser dentro de pocos más. Pero lo que está claro es que la ciencia no se hace la pregunta sobre si lo que puede ser hecho hay que hacerlo. Esa es una pregunta filosófica. Y por lo tanto yo creo que en bioética, en todos los comités científicos, pues vamos a necesitar filósofos que nos den ahí la reflexión sobre si eso que se puede hacer, se debe hacer, debemos hacerlo o no, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, a nivel tecnológico, cada vez las compañías y las empresas están más interesadas en que la gente tenga un perfil humanístico, precisamente porque todos los productos del mundo están pensados para personas. Entonces tiene que haber alguien que pueda decidir o pueda hablar o pueda dialogar sobre qué necesitan las personas, cuáles son sus necesidades. Y ahí eso es un pensamiento netamente filosófico. Por tanto, yo creo que se abre un campo y soy de la opinión que ese campo va a florecer y cada vez vamos a tener más filosofía asociada a cuestiones que ahora son impensables, ¿no? Los comités deontológicos. Bien, por el día de hoy vamos a dejar hasta ahí el video.